presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Bachelet dejará comisión que permanecerá de 3 a 6 meses en Venezuela. Luego de una reunión con los familiares de presos políticos y con las víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro, este jueves se dio a conocer que la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejará una comisión que trabajará entre 3 y 6 meses en Venezuela. La alta comisionada Bachelet dejará en Venezuela un equipo especializado en derechos humanos para que la mantengan informada sobre la crisis venezolana. Bachelet se conmovió al escuchar testimonios de las víctimas. Estoy leyendo la versión que de la reunión con ONGs de derechos humanos hace el portal Caraota Digital. Bachelet habló este jueves con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y posteriormente fue a la Universidad Metropolitana UNIMED, donde se reunió con varias organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas de la crisis humanitaria y familiares de presos políticos. Janet Hernández, la tía de Joyfer de Jesús Hernández, un joven asesinado en las protestas de este año, aseguró que la alta comisionada Bachelet se conmovió al escuchar los testimonios de las víctimas. Como saben ustedes, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, que tienen la bondad, la cortesía de sintonizar a esta hora RCR 750M. La comisionada Bachelet tenía dos opciones. Una de ellas era sencillamente no hacer nada, otra era dejar una oficina permanente de derechos humanos en Venezuela, que es una medida que se aplica cuando los países tienen gravísimas violaciones de derechos humanos o padecen gravísimas violaciones de derechos humanos por parte de los regímenes que los someten, y una solución intermedia, una solución, digamos, de compromiso es mantener por lo menos durante un lapso un equipo supervisor de derechos humanos en Venezuela. Esta ha sido la decisión que ha tomado la expresidenta chilena, quien ayer tuvo que pasar por el trago amargo. Calculo yo que será amargo para una señora que ha hecho de la defensa de los derechos humanos su vida y que es hija, como decía Chugo Torrealba, de un militar que fue torturado por el régimen de Augusto Pinochet, de sentarse flanqueada por dos personas acusadas de violación de derechos humanos. Y estas personas eran nada más y nada menos que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia. Saben ustedes que ambos están acusados en Estados Unidos y obviamente en Venezuela, aunque aquí las autoridades no han hecho nada por ello, de violación de derechos humanos. Bachelet, dice el Nacional, sería pieza clave para aumentar la presión contra el régimen. 57,1% de los ciudadanos desconfía de la imparcialidad de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, de acuerdo con ERCON Consultores. No obstante, analistas políticos descartan que se pueda ver influenciada por el régimen debido al informe que ya presentó contra Venezuela. La fuerza que tiene la voz es una nota que escribe la periodista Stephanie Brito. La fuerza que tiene la voz de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mundo podría contribuir a que aumente la presión internacional y diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro. Analistas políticos que aseguraron que el informe que presentará en las próximas semanas Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral será determinante para despertar el interés de las naciones que aún no conocen con claridad la situación del país. Bueno, a esta altura, el que no conozca con claridad la situación de Venezuela es porque no le da la gana o porque prefiere hacerse el tonto. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. La alta comisionada puede abonar a aumentar la presión sobre el gobierno para que mejore algunas condiciones de derechos humanos,
para que vea necesario ceder en algunas mesas diplomáticas o llevarlo a aceptar una negociación seria, afirmó el analista político Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos. Esa presión, además, puede influir en el soporte de la cúpula gobernante, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana y grupos económicos para que empiecen a resquebrajarse, indicó. A juicio del politólogo Fernando Espíritu, el hecho de que Bachelet esté en suelo venezolano es muestra de que la presión internacional contra el régimen está surtiendo efecto. El que se siente con una representante de la ONU es un gran avance, aunque puede que ellos lo vean como que tienen algún tipo de audiencia en el ámbito mundial. La periodista Gira Yoyote hacía ayer en Caraota Digital un trabajo muy interesante sobre cómo el régimen, a través de la vía de la comunicación, a través de la propaganda, saben ustedes que ellos en lo único que son expertos es en propaganda. Cómo a través de la propaganda intentaba manipular la figura de Bachelet, y un poco como Bachelet, a través de su actitud, también intenta liberarse de esa manipulación. Diplomáticos expresaron a Bachelet preocupación por derechos humanos en Venezuela. Romén Nadal, embajador de Francia en Venezuela, agradeció la reunión que sostuvo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el cuerpo diplomático. Nadal se ha convertido como en una suerte de primus inter pares en el cuerpo diplomático en Venezuela. Muchas veces expresa a través de la potente voz de Francia, y además de su potente voz, digamos, él es un diplomático que viene de la izquierda, lo cual le da, digamos, una credibilidad para enfrentar al régimen de Maduro que no le da a otros diplomáticos. Bueno, Nadal se ha convertido en una suerte de primus inter pares, de primero entre sus pares de el cuerpo diplomático en Venezuela. El embajador francés destacó que la presencia de Bachelet es esencial para hacer respetar los derechos fundamentales. Nadal, mediante su cuenta de Instagram, @romandal, destacó que la crisis humanitaria en Venezuela es una preocupación de la comunidad internacional. Bachelet, en su viaje a Venezuela, ha destacado que plantea reunirse con todos los actores políticos para así buscarle salidas a la crisis que vive el país. ONGs, al mismo tiempo, denunciaron ante Bachelet represión sistemática de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, indicó este jueves que los representantes de las ONG que se reunieron con Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron la represión por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales durante las protestas antigubernamentales. Las organizaciones señalaron que la violencia por parte de los funcionarios está sistemáticamente dirigida hacia los sectores pobres de la población. Entre otros puntos, las ONG en el encuentro con Bachelet hablaron sobre la situación en las cárceles y calabozos policiales, las violaciones de derechos a menores de edad y la discriminación a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Bachelet se reunió con 6 representantes del oficialismo, por eso ya les digo, debe haber tenido que tragar grueso. Se reunió con Michael Moreno, se reunió con Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente, se reunió con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien denunció ante ella los bloqueos económicos de estados a Venezuela cerca de las 12 del mediodía. Seguidamente se reunió con el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz. Anteriormente, a eso de las 11, se había reunido con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y los ministros del área en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas. Y Gilbert Caro, mientras tanto, Gilbert Caro, preso político, diputado, dice: el tribunal no sabía cuándo me apresaron o cuándo salí. Y nombro a Gilbert Caro porque lo dijo en la reunión, lo dijo cerca de la reunión o al entrar a la reunión que sostuvo con justamente con Michelle Bachelet. No hay nada más grave que tener una boleta de excarcelación y estar privado de libertad. En nombre de ellos vengo a hablar, en nombre de la gente de Petare y de la gente de los barrios también que está pasando hambre. Que no se quede únicamente en una universidad, como bien sabemos que es privada, sino que salga de estas 4 paredes y pueda visitar a quienes más sufren, aseveró Caro a TV Venezuela Noticias. 2 ángulos de la misma información. Un ángulo noticioso, un ángulo de propaganda. El del Universal es el noticioso. Dice: Bachelet se reunió con políticos y la sociedad civil. El de Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela y que quedará en el futuro como una muestra de que,
hasta buenos periodistas pueden terminar sometidos por la censura y por la autocensura. Dice, muestran a Bachelet efectos del bloqueo. La alta comisionada de la ONU se reunió con representantes de los poderes públicos. Mientras tanto, el titular de La Voz, diario que publica en Guarenas para todo el país, nos dice, protestas colapsaron las calles de Caracas. Señora Bachelet, Maduro es Pinochet, gritaron los manifestantes. Trabajadores públicos y familiares de presos políticos tomaron las calles de la capital de la República para llamar la atención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Son las 6:40 de la mañana. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Volveremos muy pronto a la señal de 750M. En cuanto haya democracia, nosotros volvemos a la señal abierta. Mientras tanto, estamos por internet en todas nuestras plataformas. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. Más información internacional relativa a Venezuela. Dice Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no hemos sido lo suficientemente duros con Venezuela, reconoce el mandatario estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro como mandatario. Hemos sido muy duros. Alguna gente dirá que hemos sido demasiado duros. Yo digo que no hemos sido lo suficientemente duros, afirmó Trump en una entrevista con Telemundo. El mandatario estadounidense también definió como un proceso su reconocimiento de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En la entrevista, Trump también presumió de haber sido duro con Cuba. He sido muy duro con Cuba. Nadie ha sido como yo con Cuba. Vamos a resolver lo de Cuba, no de la forma que lo hizo Obama, que fue un desastre. Vamos a encargarnos de Cuba. Trump se mostró confiado en que su dureza con Cuba y Venezuela le permita ganarse la simpatía de los electores en Florida, con mucha inmigración de estos dos países, y ganar de nuevo este estado clave en las elecciones de 2020. Estados Unidos presionará, y lo dice Noticiero Digital, para que representantes de Maduro no presidan foros en la ONU. El embajador de Estados Unidos en la conferencia de desarme, Robert Woods, declaró este jueves a EFE que hablará con otros representantes del organismo para que representantes de Maduro no vuelvan a presidir este u otros foros internacionales mientras continúe su régimen en Venezuela. Es una clara afrenta al sistema de diálogo multilateral, señaló Woods, quien abandonó la sala de reuniones el 28 de mayo en la primera reunión presidida por Venezuela y solo regresará a este foro de negociación sobre control de armamentos a partir de la próxima semana, cuando Vietnam asuma el liderazgo rotatorio. Crisis en el Medio Oriente, crisis militar entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo se disparan tras acusaciones de Trump a Irán. Los precios del crudo subieron fuertemente este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un tuit en el que acusaba a Irán de haber cometido un error muy grande. De esta manera, el precio de los futuros de WTI, esto significa West Texas Intermediate, aumentaron 6,03% hasta alcanzar los $57 por barril, mientras que el valor del crudo Brent ascendió 4,5% hasta los $64 por barril, informó CNBC. Venezuela no se favorece de esto, no se beneficia de esto, porque Nicolás Maduro, como saben ustedes, destruyó, entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez, en realidad, destruyeron la industria petrolera con la inestimable ayuda del señor Rafael Ramírez, quien fue durante más de una década zar del petróleo y ahora pretende hacerse el loco. Panorama nos dice Maduro a generales ascendidos, máxima lealtad y honestidad espero de ustedes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y estoy leyendo Panorama para que no me digan que es que lo estoy llamando presidente, estoy leyendo Panorama. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presidió este jueves el acto de ascenso de 183 oficiales de la Fuerza Armada Nacional desde el Panteón Nacional. En la actividad se les confirió el grado de generales de división a 67 miembros del cuerpo castrense, mientras que otros 15 fueron ascendidos a vicealmirantes. Igualmente, 83 profesionales recibieron el
grado de general de brigada y 19 de contraalmirante. Máximo compromiso, máximo liderazgo espero de ustedes en cada uno de sus componentes, en cada una de las unidades militares, lealtad y máxima honestidad. Les pido entrega a su pueblo, patria y revolución. Por cierto, una transmisión televisiva en la que a cada segundo, a cada minuto, a cada 3 minutos, Maduro o la locutora que hizo la voz en off decían que Maduro era el presidente constitucional legítimo de la República de Venezuela, elegido en elecciones libres. Lo recalcaban, lo recalcaban, lo recalcaban. Explicaciones no pedidas, por aquello de las explicaciones no pedidas. Ya el hecho de que tengan que recalcarlo tanto, pues nos da una idea de cuál es el ambiente en las Fuerzas Armadas. Infobae nos trae una nota de Sebastián Barraez que nos dice: Vladimir Padrino López se resiste a irse de la Fuerza Armada venezolana como traidor. La Operación Libertad cambió la relación entre Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa de su régimen, apoyado por Rusia y señalado por Estados Unidos como uno de los impulsores de la fallida sonada cívico-militar, de la que se arrepintió en el último momento. Pareciera, a juzgar por la nota de Sebastiana, que Maduro no se atreve con Padrino porque sabe que lo necesita. Búsquenla en Infobae. Y para cerrar este bloque, Canadá retiró sanciones al exdirector del SEBIN por oponerse a Maduro. El gobierno canadiense invitó a otros que creen en la democracia para el pueblo venezolano a seguir el ejemplo del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, a quien se le relaciona con la sublevación militar del 30 de abril. Esta es una nota de El Nacional. Son las 6:46 minutos. Vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. ¿Necesitas reparar tus electrodomésticos? No te preocupes, nosotros te los reparamos. En Tecnieléctrico te ofrecemos técnicos especialistas, servicio técnico para equipos domésticos, comerciales e industriales, mantenimiento preventivo y correctivo, y no cobramos por revisión. Trato especial hoteles, restaurantes, clínicas e instituciones educativas, carnicerías, charcuterías y más. 0212-618-6443, 0424-294-8590 y en Facebook e Instagram como Tecnieléctrico, dando soluciones. Y si necesitas renovar, recargar tus cartuchos de tóner y de tinta para tus impresoras, te recomiendo impresoras de cartucho de tinta y de láser. Te recomendamos compuperiquito.com, recargando tus ideas. Compuperiquito.com, una empresa 100% verde que le apuesta al reciclaje y que tiene recarga de cartuchos de tóner y de tinta con delivery para las empresas. 0212-552-6930, o si gustas puedes acercarte a nuestra tienda en la estación, frente a la estación Panteón del Buscaracas, Avenida Fuerzas Armadas, de San Miguel a San Enrique. También en Facebook, Instagram y Twitter como Compuperiquito, compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:49 minutos. Torniquetes del metro quedarán de adorno. Es el principal titular de 2001. Ya les contaba ayer cómo los boletos nuevos del metro son un cartoncito
cortado y hay un miliciano que sale más barato que reparar los torniquetes para recibir y romperlos como si fuera un acomodador del cine. ¿Se acuerdan de aquellos acomodadores del cine de antes? Bueno, ahora también lo hacen, pero ya no es un tiquecito, sino es un papel impreso con una impresora de estas de térmicas, ¿no? Los nuevos tickets para los subterráneos de Caracas, Maracaibo y Valencia son un cartoncito sin cinta magnética. Expertos apuntan a que serán los milicianos u otros empleados del sistema los que reciban el boleto y lo rompan. Insisten en que la tarifa 40 es irrisoria y este es el fondo del asunto, que la tarifa es tan irrisoria que no da ni siquiera para, sigue siendo tan irrisoria que no da ni siquiera para que tenga un ticket de verdad, pues. Los 40 bolívares valen menos que el ticket, para ponerlo en blanco y negro. Cientos de venezolanos continúan varados en frontera de Perú con Chile. Unos 200 migrantes venezolanos siguen varados en la frontera de Perú con la intención de ingresar a territorio chileno luego de que el gobierno de Lima comenzara a exigir nuevos requisitos para connacionales que han huido de la crisis del país. No hay una cifra precisa de las personas que permanecen en el paso fronterizo de Chacayuta, en el extremo norte de Chile, pero según organizaciones de apoyo inmigrantes se trataría de 2 centenares, mientras otras fuentes que señalan que podría llegar a medio millar, la gran mayoría venezolanos. El ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, dijo a la prensa local que solo ingresarán al país quienes cumplan con los requisitos legales, cualquiera sea su origen y nacionalidad. Mientras tanto, Ecuador estudia exigir visas a los venezolanos. El canciller ecuatoriano José Valencia informó este miércoles que su nación estudia la posibilidad de implementar el uso de la visa para los migrantes venezolanos. El Estado tiene la obligación legal de identificar a las personas que entran a su territorio ante el permanente éxodo venezolano y la decisión de Perú de imponer requisitos para su ingreso es necesario tomar medidas, aseveró Valencia a Teleamazonas. Lamentablemente, los venezolanos somos el gran problema de Sudamérica en este momento. Y esto es culpa del régimen de Nicolás Maduro. Ni más ni menos. Y de más nadie. Se mantiene el colapso en la Coro Punto Fijo por la arena de los Médanos. Ciudadanos deben caminar o empujar los vehículos para poder entrar o salir de Paraguaná. Fíjense cómo estamos. Esto es porque las máquinas que solían mover la arena de los Médanos para destrancar la carretera están inoperativas. Los ciudadanos han declarado que quienes se movilizan en transporte público deben bajar de las unidades y pasar caminando, mientras que los conductores piden ayuda para que empujen sus vehículos. Habló una de las víctimas de la represión en Vargas. A veces no me quiero ni mirar la cara en el espejo. Estas son las personas que fueron víctimas de maltratos por parte de la Guardia Nacional en la clínica Alfa en Maiquetía el pasado 30 de abril. Ella es una de las personas que van a ir también, a través de las cuales o sobre cuyo testimonio se va a hablar con Michelle Bachelet. Y para cerrar, 2 muertos y 20 heridos deja masiva protesta en Honduras. 2 personas murieron a tiros y por lo menos 20 resultaron heridas durante las protestas que se realizaron en Honduras en rechazo al presidente Juan Orlando Hernández, informaron las autoridades. Graves problemas de orden público en Honduras, donde aparentemente la gente se ha hartado del presidente de ese país. 6:53 minutos, que este viernes, hoy es que 21 de junio, sea todo lo que ustedes esperan de él. Saben ustedes que este es un fin de semana largo, que el lunes hay puente, así que nos volvemos a encontrar el martes 25 de junio en RCR 750M. Hasta el martes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus